es el médico, es el paciente, ¿no? Y el médico va preguntando al paciente, el paciente va y la otra parte es el examen físico, ¿no es cierto? Donde nosotros aprendemos así. Conmigo, seguro el grupo que va a estar conmigo también va a estar así. Yo enseñando, ¿no es cierto? Y ustedes aprendiendo. Es lo que vemos nosotros en esta, ¿no? En la parte de abajo. Entonces les decía que en las partes de la historia clínica o la estructura de la historia clínica, el anamnesis, el examen físico y una tercera parte que es el diagnóstico presuntivo. ¿Qué me impresiona a mí? ¿Ya? Y finalmente el plan de trabajo que es consecuencia de cada uno de ellos. Entonces en la anamnesis a su vez tiene partes. La filiación, ¿ya? La filiación. Entonces en la filiación, como les dije, es pregunta-respuesta. Ahí, nombre completo, ¿ya? Y ese nombre completo, ¿no es cierto?, a nosotros nos va a facilitar identificar al paciente, porque debe haber un LEN. ¿Qué más eras, Juanito? LEN, pero tu otro nombre. LEN, pongo, copa, ¿no es cierto? Si ustedes ven en su DNI, debe haber más de un LEN Pongo, ¿no? Pongo copa. Pero LEN el del Pongo copa, ya va a haber, de repente, capaz sea el único, ¿no es cierto? O capaz haya más, ¿ya? Entonces, nos sirve el nombre del paciente para identificar, ¿no es cierto? Y para evitar las homonimias, ¿no? Eso lo vemos nosotros en el DNI, en la parte de adelante, ustedes van a ver que pueden haber 2 o 3 con su mismo nombre, ¿ya? Entonces, edad, ¿no? Edad lógicamente que va con la fecha de nacimiento. Edad, ¿cuántos años tienes? ¿No? 20 años. ¿Cuándo has nacido? Si ha nacido hace 20 años, lo lógico es que haya nacido en 2000, el 99, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros le preguntamos a Carlos, probablemente nos diga la verdad, ¿ya? Pero si le preguntamos, por ejemplo, a una damita, pues a la damita no nací, sí, tengo 20 años, pero nací, ¿no es cierto? Y va a haber de repente un año menos, o 2 años menos, o tal vez algo más, ¿no? Y en los varones muchas las veces se aumenta la edad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que siempre, ¿no?, tenemos que hablarles, me tienen que decir la fecha verdadera, ¿verdad? Y la edad es importante, ¿ya? Porque deben saber que hay enfermedades por grupos etarios, ¿verdad? Hay enfermedades infantiles, ¿no? Hay enfermedades de tercera edad, hay enfermedades de adultos jóvenes, ¿cierto? Entonces, todo ello, ¿no?, va vamos a poder, ¿no?, por ejemplo, no vamos a pensar, aunque en medicina no todo es absoluto, ¿no?, pero no vamos a hablar, por ejemplo, de Alzheimer en un niño de 3 años, ¿no es cierto? Eso es enfermedad de un paciente senil, ¿ya? Pero se han dado casos, hay algunos síndromes pediátricos donde está alterada la memoria y el niño que está aprendiendo recién, ¿no es cierto?, puede de repente tener facilidad para olvidar, ¿ya? Hay patologías, nada en medicina es absoluto, ¿ya? Pero hay enfermedades propias de ciertos grupos etarios, ¿cierto? Sexo, ¿qué sexo tienes? ¿No? Entonces, hay características sexuales que lo sabemos reconocer, ¿no es cierto? Hombre, mujer. El tercer sexo quiere imponerse, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y a veces podemos ser enjuiciados por esas diferencias y ese empoderamiento del género de los últimos tiempos. Hasta el momento reconocemos como sexo, ¿no es cierto?, solamente el varón y a la mujer, ¿no es cierto?, femenino, masculino, ¿ya?
Entonces, ¿por qué es importante? Por lo mismo, ¿no? Hay patologías propias de cada sexo, ¿cierto? Por ejemplo, cáncer de útero en las mujeres, cáncer de ovario en las mujeres, cáncer de próstata en los varones, ¿no es cierto? Uretritis de repente en los varones, ¿no? Pero puede haber uretritis también en las mujeres, ¿ya? Uretritis gonocócica más en los varones, pero también puede haber en las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, hay patologías propias, ¿no es cierto? Hay órganos sexuales, ¿no? Primarios, y hay características sexuales secundarias, ¿no? Que de repente pueden estar alteradas. Por ejemplo, un paciente que de repente nos viene y tiene las mamas crecidas y vemos características sexuales masculinas, ¿no es cierto? Hay una patología que se llama ginecomastia, ¿ya? Porque por algunas situaciones hormonales, ¿no es cierto?, comienza a desarrollar a veces en forma simétrica o asimétrica la glándula mamaria, ¿no es cierto? Pero es una patología generalmente de los varones, ¿ya? Entonces, por disfunción hormonal, ¿no? Las mujeres como característica sexual ya saben, ¿no es cierto? Lo característico de las mujeres son las mamas que van creciendo en la pubertad, la adolescencia, ¿no es cierto? El crecimiento del vello pubiano, por ejemplo, en triángulo, el del varón es de forma romboidal hacia arriba, ¿no? Entonces, la voz, desde la voz, ¿no es cierto?, ronca, gruesa del varón, a la voz femenina, fina de la mujer, ¿ya? Entonces, patologías propias de sexo. La raza, ¿no es cierto? Hay raza blanca o aria, hay raza negra, ¿no? Hay la raza amarilla, que son relativamente puras. Y la raza mestiza, que somos nosotros, producto de la raza mestiza, ¿no es cierto? Somos un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, ha habido mucha mezcla en nosotros, ¿no? Tenemos de repente sangre española, sangre chola, sangre china, negra, ¿no? Entonces, por eso nuestra raza es la mestiza, ¿ya? Entonces, ¿es importante la raza? Sí, hay algunas patologías propias de las razas. Por ejemplo, el cáncer de piel es propia de la raza blanca, de la raza aria, ¿no? Aunque últimamente los rayos ultravioleta, los rayos solares ultravioleta, ¿no?, cada vez son más negativos, dañan más, ¿no? El sur del Perú está, recibe varios tipos de rayos ultravioleta, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. La gamma delta, ¿no?, ya esas son malas, ¿no? Y esas son las que tenemos nosotros en el sur del Perú. Y esas son las que tenemos en Tacna. Hay bastante incidencia, ¿no?, de casos nuevos. Incidencia es casos nuevos, ¿no?, de pacientes que están haciendo, ¿cómo se llama?, cáncer a la piel, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, la anemia falciforme en la raza negra, ¿no es cierto? O la hipertensión es más frecuente en la raza negra, ¿no? Entonces, la raza es importante, ¿ya? El estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no es cierto? Es el estado civil, ¿ya? Entonces, también tiene su importancia, siempre se relaciona con las patologías, ¿no?, que tienen más frecuente, por ejemplo, los casados, ¿no?, o los solteros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al grado de instrucción, ¿no? Entonces, ¿cuál es su grado de instrucción? Primaria completa, incompleta, secundaria completa, incompleta, superior, o de repente no tiene estudios, ¿no es cierto? Analfabeto, ¿ya? Entonces, es importante. No es lo mismo el abordaje de un paciente
¿no es cierto?, que le hagamos una historia clínica a un paciente que sea analfabeto, que no sepa escribir, ¿no? O no es la misma, ¿cómo se llama? No es lo mismo tener datos de una persona que ya tiene algunos estudios, ¿no es cierto?, que nos pueda dirigir un poquito más su historia, o que nosotros podemos sacar de ese paciente los datos, ¿no? Porque vamos a tener dificultad por el nivel cultural, vamos a tener de repente dificultad. Y eso va con el idioma. Muchas de las veces, ¿no?, nuestro idioma es castellano, es el español, pero tenemos en Tana, por ejemplo, aymara hablantes, quechua hablantes, dependiendo de donde venga. Por ejemplo, la afluencia de la gente de Puno, hay gente de Puno que viene que son aymaras, netamente hablan aymara, pero hay otra gente de Puno que son quechuas, ¿no es cierto? Pero tenemos también gente de Cusco, gente de Ayacucho, Apurímac, etcétera, que son quechua hablantes, ¿no? Entonces, muchas de las veces, si nosotros no hablamos aymara ni quechua, no vamos a poder entendernos. Y si viene un paciente que es analfabeto y que encima sea aymara hablante, estamos en la calle, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, cuando querramos sacar los datos, tenemos que ser claros, ¿no? Tenemos que ser precisos, no podemos ir por las ramas, tenemos que ir directamente. La ocupación, ¿no? La ocupación es importante, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿No? Comerciante, gran comerciante, pequeño comerciante, ¿no es cierto? No es lo mismo comerciante que ambulante, ¿no? El ambulante también vende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Comercio. Entonces, tú lo ves, pero ¿qué tipo de comercio? Yo vendo caramelitos en la calle, ¿no? O empanadas en la calle. Entonces, ya por ahí ya nos podemos estar dando cuenta. ¿Alguien está hablando? ¿Sí? Y ahí, por ahí ya nos podemos estar dando cuenta, ¿no es cierto?, que vamos a tener de repente esos pequeños problemas como para poder sacar lo que nosotros queremos sacar. Lugar de nacimiento, ¿no? ¿Dónde ha nacido? ¿Es importante o no es importante? Es importante, ¿no es cierto? Hay patologías en las diferentes regiones del Perú, patologías en el mundo en general, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a hacer de repente la historia clínica solamente del peruano. Capaz viene un venezolano, capaz estamos ante un problema, pero están todos venezolanos, y ahorita en el hospital hay muchos venezolanos para hacer las historias clínicas, ¿no? Entonces, es importante porque hay sitios donde por ejemplo, si nacen en sitios donde no hay yodo, por ejemplo, ¿no? Hay sitios en Perú, inclusive, ¿no?, donde hay minas de sal que no aportan yodo, no deben saber que la sal es el mejor vehículo para que llegue el yodo a la persona. Por eso nosotros consumimos sal yodada, ¿no es cierto? Porque el yodo es un elemento importante para que actúe, favorezca la formación de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas son muy importantes para nosotros poder desarrollarnos como personas, porque esas hormonas tiroideas están en cada una de nuestras células, ¿no? Si tenemos para más, vamos a hacer cuadros de hipertiroidismo; si tenemos para menos, vamos a hacer cuadros de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, la sal, un vehículo, un vial para llevar sodio. Entonces, en las zonas donde hay minas de sal, ¿no?, la gente ya no yoda, ya no va a comprar la sal yodada, por mucho que es barata, pues si tiene la sal ahí, con eso no va a salar de repente sus comidas, ¿no?, a sus animales, van a hacer los quesos con esa sal. Entonces, en esa gente, finalmente, ¿no?, se va a ver alteración, ¿no es cierto?, de falta de yodo, ¿ya? Y cuando falta el yodo, lo más característico es que comienza a crecer el bocio, la tiroides comienza a hincharse, a crecer. A eso se llama el bocio, ¿ya? Entonces, lugar de nacimiento, a ver, nacen ahí, no consumen yodo, entonces, ¿ya? Y hay otras patologías más, ¿no? Lugar de procedencia, ¿ya?
¿ya? Para hablar del lugar de procedencia, nosotros hablamos, ¿no? ¿Dónde ha estado los 3 últimos meses? ¿Dónde está? ¿Ya? No podemos hablar del lugar de procedencia si ha estado, por ejemplo, una semana antes en Moquegua, ¿ya? Entonces tenemos que preguntarle, ¿no? ¿Usted vive acá? Últimamente ha estado acá. No, he estado en Moquegua. ¿Hace cuánto tiempo ha estado en Moquegua? Hace 3 meses. ¿Por cuánto tiempo? Por un día. Sigue siendo procedencia de acá. O sea, ¿dónde ha estado en los últimos 3 meses? ¿Ya? O sea, ¿dónde ha estado más en esos 3 últimos meses? ¿Se entendió? Ese es el lugar de procedencia. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ha estado en la selva los últimos 3 meses, entonces vamos a tener de repente que abordar con algunas parasitosis, ¿verdad? Entonces, de repente ha estado caminando descalzo por la selva, hay unos animalitos que se llaman, hay unos parásitos, ¿no? Que están en el suelo, ¿no? Y si hay una heridita en los pies, se van a entrar por los pies y se van a meter, y de repente ese paciente va a comenzar a cansarse, ¿no es cierto? Y lo va a anemizar, ¿no? Entonces, se entra un parásito, ¿no? Y ha hecho ese tipo de anemia, ¿ya? Entonces, la procedencia, ¿no? Si está este paciente en la selva y ¿no? De repente en la selva hay bastante paludismo, ¿no? Malaria, ¿no? Entonces, de repente, o leishmania. Entonces, hay enfermedades tropicales que puede traer el paciente en su estancia en los últimos 3 meses, ¿no? En los últimos 6 meses, o los últimos 3 años en la selva, ¿no es cierto? Entonces, puede ser enfermedades tropicales. Y puede venirnos a nosotros ya con el desarrollo de esas enfermedades tropicales. El domicilio, igual, ¿no? ¿Dónde vive usted? Y cuando nosotros preguntemos el domicilio, ¿no es cierto? Siempre hay que tomar, ¿cómo se llama? De lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Entonces, ¿dónde vive? En la avenida Bolognesi, número 1530, ¿no es cierto? Cercado Tanto. Todos entendemos, ¿verdad? Pero si nos dice, yo vivo en Bolognesi, 325, Pocoyán, ¿no? Entonces nos vamos a perder, ¿no? Porque Bolognesi tiene un poco de Pocoyán, ¿no? En Pocoyán habrá la calle Bolognesi, no lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que preguntar, pero chiquito, calle, ¿no? Avenida, Girón, muchas veces, ¿no? Pueblo joven, ¿qué pueblo joven es? ¿O qué urbanización es? ¿No es cierto? Y a qué zona pertenece, ¿ya? Nosotros tenemos distritos acá, ¿a qué distrito pertenece? ¿No es cierto? Entonces, ¿o a qué región pertenece? ¿No? ¿O a qué departamento pertenece? ¿Ya? Entonces, el domicilio. Religión, ¿ya? El domicilio, pues, para identificar también, ¿no? Muchas veces los pacientes se mueren en el hospital, entonces, ya se murió, ¿a dónde vive? ¿No? Entonces, en la calle Cera, número 425, listo, avise. Servicio social, 425, avise que su familiar que estaba hospitalizado ha muerto. Vea la noticia, ¿no? Pero sirve para identificar al paciente y para ubicar, ¿cierto?, al paciente y o los familiares del paciente, ¿verdad? Religión. Hay diferentes tipos de religión, ¿no es cierto? Nosotros la mayoría somos católicos, romanos, ¿no? Hay creyentes, hay, bueno, diferentes formas, ¿no? Entonces, hay convicciones por cada religión, ¿no? Hay algunas religiones que no aceptan, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, ¿qué religión tiene? Soy testigo de Jehová. Ellos desde el primer día nos ponen, a mí no me pueden poner ni sangre, ni plaquetas, ni plasma, nada. Ya
hemoderivados. A mí nada de hemoderivados, ¿no? Eso significa ni sangre ni ninguno de los derivados, ¿no? Entonces, ya sabemos que ese paciente, por ejemplo, una vez vino un paciente, había sangrado, tenía una hemorragia digestiva alta, que estaba sangrando pues a chorro, ¿no? Y se nos iba y sangre, sangre. Y el familiar, no, ella no puede recibir sangre, pero señor, está sangrando, necesita, no puede recibir sangre. Miércoles, nosotros full cloruro de sodio, cloruro de sodio, cloruro de sodio, ¿no? Finalmente se murió y ellos ni se inmutaron, son los designios del Señor, que se ha muerto por los designios del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pudimos haberle salvado la vida, pero no se pudo, ¿ya? Y sucede, ¿no es cierto? Sucede. Fecha de ingreso, ¿ya? La fecha de ingreso. ¿Cuándo vino el paciente al hospital? ¿No? Esa es la fecha de ingreso, ¿ya? Es importante, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, nosotros manejamos instancia hospitalaria. Un paciente tiene que estar promedio por las enfermedades entre 10 a 15 días. Pero hay pacientes que de repente están mucho más, entonces eso se llama estancia prolongada, ¿no? Entonces, ¿cuándo ingresó? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno investiga, cuando uno hace el estudio epidemiológico, oye, ¿pero por qué? Si acá ya estaba bien, ¿por qué no le dimos de alta? No, porque le pedimos un examen de orina y salió patológico. No, porque hizo una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, la fecha de ingreso tiene que estar registrada, ¿ya? Si no está, lógicamente que nosotros solamente no registramos estos datos, ¿no? Nosotros somos una persona más que tiene esos datos en la afiliación, porque el que recibe al paciente anota que la fecha, la hora y el minuto al que ingresó el paciente, ¿no? El estadístico, el que hace el formato de historia clínica también, ¿no? Te da la ficha con la hora que está entrando, ¿ya? Fecha de ingreso, fecha de confección de la historia clínica, ¿no? Entonces, nosotros les damos a los internos, que son los que hacen las historias clínicas, ¿no? Máximo un día, 24 horas, para que haga la historia clínica. Pasar las 24 horas, tiene que estar la historia clínica. Ahora, si tiene muchos pacientes, entonces podemos darle hasta 2 días para que haga la historia clínica. Nosotros estamos en la obligación de revisar la historia clínica. A veces no nos alcanza tiempo, entonces tenemos residentes. El residente de tercero, el residente de segundo, el residente de primero. La medicina, cuando uno va haciendo la especialidad, es militarizada. El más manda al otro, al otro, al otro, ¿ya? Entonces, finalmente, las cosas van bien. Fecha de confección de la historia clínica, ¿no? Tipo de historia clínica, ¿ya? El tipo de historia clínica, si los datos obtenemos del mismo paciente, ese es un tipo de historia clínica directa, ¿no? Que es la mejor forma de sacar los datos del paciente. Pero si por A o por B motivo el paciente no puede hablar, ¿no es cierto? De repente tiene un problema de dicción, un problema de repente, ¿no? Por el mismo, digamos, por la misma condición no pueda dar los datos, entonces, o perdió la memoria, etcétera, no nos dan los datos, tenemos que obtener los datos de otra persona que vive con el paciente, que sabe del paciente, ¿no es cierto? A eso se llama, ¿no? Tipo de historia clínica indirecta. ¿Ya? Indirecta. O sea, no es del mismo paciente, sino de alguien que sabe de su enfermedad. Porque tampoco podemos sacar los datos de forma indirecta de una prima o una hermana que recién ha llegado, ¿no es cierto? No se puede, ¿no es cierto? Tiene que ser de alguien que sepa del paciente, que sepa de la enfermedad del paciente. Finalmente, se tiene que identificar a la persona que elabora el paciente, ¿no? Tal fulanito, ¿no? Estudiante de odontología de la UPT, ¿ya? Entonces, esa es la filiación. Se han dado cuenta que es pregunta y respuesta, ¿no es cierto? Pero cada uno de estos datos tiene su peso. Luego viene la enfermedad actual. Para la enfermedad actual, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos que tener, ¿no? Todas nuestras antenitas, ¿no? Y tener algunas pequeños tips, ¿no? Como para lograr lo que queremos obtener. ¿Me han escuchado? ¿No? Basta que el paciente se le pregunte, ¿qué
pasó. Entonces el paciente va a comenzar, ¿no?, a contarnos qué le pasó, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer, ¿no?, primero tenemos que escuchar al paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Y cuando ya el paciente no sepa ya qué más, ya agotó todo lo que nos quería decir, entonces nosotros ya vamos a comenzar a dirigir ese relato cronológico de la enfermedad, ¿ya? Cuando nosotros, cuando estamos escuchando al paciente, el paciente nos va a estar hablando de sus molestias. Esas molestias tenemos que saber, ¿no es cierto? Tenemos que lograr interpretarlas. Entonces, a mí me han escuchado hablar de signos, me han escuchado hablar de síntomas. Yo inicié que la semiología era el conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto?, ¿no?, de las diferentes enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es lo que dice el paciente, ¿no es cierto? Es una molestia subjetiva, es lo que el paciente dice que tiene, ¿sí? Por ejemplo, el paciente me dice, tengo dolor de cabeza, ¿no es cierto? Tengo cefalea, ¿no? Y el término lo estamos entendiendo. Entonces, ese dolor de cabeza yo lo interpreto como cefalea. Él me está diciendo, ¿no es cierto? Yo no estoy viendo la cefalea, ¿ya? Entonces, ese es un síntoma, ¿ya? Un signo viene a ser algo que nosotros vemos, ¿cierto? El paciente nos dice, estoy con fiebre. Entonces yo agarro, le toco la frente, le cuantifico la temperatura, ¿no es cierto? Y es fiebre. Fiebre, ¿cuándo es fiebre? Cuando es más de 38.5, ¿no es cierto? Es fiebre. Puede ser simplemente una sensación de alza térmica. ¿La sensación lo cuantifico? No lo cuantifico. Esa sensación de alza térmica, para yo presumir que sea, que sea fiebre, yo le voy a preguntar al paciente, usted antes de que se sentía con esa sensación como que le quema, ¿usted tenía escalofríos? Escalofríos es ese desajuste que todos seguro que lo hemos pasado, ¿no es cierto? De frío en las manos, de dolor en las articulaciones, de dolor en los músculos, y de repente estamos así como que temblamos, ¿no es cierto? Escalofríos o calofríos también se le llama, ¿no? Entonces, si eso ha tenido antes y después tiene la sensación de alza térmica, y esa sensación de alza térmica se acompaña con cefalea, y la cefalea es toda la cabecita o es global, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos presumiendo que sea fiebre. ¿Me entendieron? Entonces, hay síntomas, hay signos. Pero también, ¿no es cierto?, puede ser una sola cosa, signo y síntoma, ¿cierto? Sensación de alza térmica es signo y síntoma. La fiebre es signo y síntoma, ¿ya? Porque tú me puedes decir, tengo fiebre, yo te tomo la temperatura y está 37. No es fiebre. Fiebre es 38.5 a más, ¿ya? Entonces, síntoma, lo que dice el paciente que tiene. Signo, lo que yo veo, ¿ya? Entonces, si nosotros juntamos signos y síntomas, vamos a formar síndromes, ¿ya? Síndromes. Entonces, un síndrome será un conjunto de signos y síntomas que caracteriza un grupo de enfermedades. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendieron? Entonces, vamos a por la otra parte, ¿ya?
Dígame, a ver, un signo o un síntoma. Cualquier, a ver qué se les ocurra. ¿Qué puede ser? A ver. Ya, dolor de garganta. Ya. Vamos a hablar, otro dolor, a ver, dolor abdominal, ¿ya? Vamos a hablar de dolor abdominal. Es que para que me entiendan primero, después vamos a ver con dolor de garganta, ¿ya? Dolor abdominal. ¿Por qué creen que puede haber dolor abdominal? Porque puede haber piedrecitas en la vesícula, porque de repente puede haber un cáncer en el abdomen, ¿no? Puede haber porque hay porque puede haber una gastritis, puede haber una pancreatitis, puede haber una enteritis, puede haber una colitis, puede haber, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son un grupo de enfermedades, ¿verdad? Un grupo de enfermedades, ¿verdad? Gastritis, pancreatitis, hepatitis, etcétera, cursan con dolor abdominal, ¿ya? Entonces, signo, síntoma, dolor abdominal, ¿ya? Entonces, ese dolor abdominal no está solo, va de repente con sensación nauseosa o con vómitos, o de repente con sensación de alza térmica, o de repente con fiebre. Entonces hay signos y síntomas, ¿no? Grupos de signos y síntomas que caracterizan un grupo de enfermedades, ¿ya? O sea, estas enfermedades pueden tener estos signos y también estos síntomas. ¿Se entendió? Eso es síndrome. Síndrome entonces es el grupo de signos y síntomas o la asociación de signos y síntomas que caracteriza un grupo de enfermedades. ¿Se entendió? Ya, pero si nosotros específicamente hablamos de una patología, por ejemplo, que me dijeron gastritis, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo algo más específico para pensar en gastritis. Gastritis es un dolor que se localiza en el epigastrio, que es donde está gran parte del estómago, ¿no es cierto? Ese dolor de epigastrio o también llamado epigastralgia, yo pienso que en odontología y en medicina los términos van por ahí, ¿ya? Y son fáciles de entender porque casi son todos derivados del latín, ¿no es cierto? Entonces, algia es dolor, ¿no? Cefalalgia también se llama, ¿no? Más fácil cefalea, pero podemos decir cefalalgia. Epigastralgia, o sea, dolor en el epigastrio, ¿ya? Entonces, en una gastritis, ¿no es cierto?, hay realmente dolor en el epigastrio, ¿no? Entonces, pero para saber yo si realmente es o no es una gastritis, yo al paciente le tengo que preguntar la cualidad de ese dolor, ¿no? ¿Cómo es ese dolor? Te quema, te arde, te pulsa, ¿no es cierto? ¿No? Buscando, ¿no? Para ver si realmente es una gastritis, ¿ya? Tienes náuseas, has vomitado, ¿no es cierto? Para ver si realmente, ¿no? Normalmente nosotros lo que tenemos es ¿cómo se llama? Cuando hablamos de una gastritis, que eso es muy usado, ¿no es cierto? Muy usado, inclusive nosotros mismos decimos, tengo gastritis porque de repente me está doliendo el dolor, ¿no es cierto? Me está doliendo el estómago. ¿Ya terminaron de hablar? ¿Terminaron de hablar?